Ok, habíamos hablado acerca de todo lo que eran los sistemas y los asientos registrales. De hecho, lo de asientos era parte de su trabajo, más bien era el trabajo que técnicamente iban a entregar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, el trabajo lo van a presentar la siguiente semana o la siguiente sesión. Me imagino que ustedes van a elegir hacer su examen el día martes o jueves. Están durmiendo todavía. Nos dijo cómo iba a quedar el examen. No, Malen, mami, es que le digo que ya como que no te escuché bien, Maleni. que le digo que ya ni nos dijo cómo iba a quedar el examen. Según iba Ah, a ok. preguntar, ¿no? Ah, sí, según su calendario de exámenes, sus evaluaciones son a partir de la siguiente semana. Este es creo que a partir del 13, 14, algo así de abril, a partir de esa semana tienen su examen. Por eso les preguntaba si iban a elegir martes o iban a elegir jueves. Me imagino que para que nos comenten esos detalles, pero sí, según se respeta el calendario normal como lo tenían, el que tienen en la plataforma, ese calendario. Entonces, pues yo me imagino que lo van a hacer martes. Digo, no hay ningún problema, igual si deciden el jueves, pero para hacer la presentación de sus trabajos, entonces el día martes. Hola, mis buenos días. ¿Cuándo es cuando tenemos Hola, una hora y Eric, buenos media? días. Entonces la ¿Mande? tarea era, perdón, ¿Cuándo es Sí, cuando tenemos una hora y media? el martes. Ok. Sí, el martes. Obviamente, como son opción múltiple, la realidad es que va a ser un examen muy pequeño. Por eso les comento, al rato nos tendrán que decir, dar esa indicación, o si es que se tienen que hacer mucho más preguntas para cubrir el tiempo, no sé. Eso ya, yo creo que al rato nos van a aclarar ese punto. Por eso les decía, o sea, no sé si sea martes o sea jueves. Si es martes, lo que podríamos hacer es hacer el examen y ya comenzamos con la presentación. Ya si nos dicen que no hay problema, pues ya la iniciaremos el día jueves. Pero como quieran. Si quieren, lo platican entre Ah, ustedes está bien. cuatro y me avisan. Ah, mejor de una vez que digan mis compañeros, porque eso de me avisan, luego ni le avisamos ni si ya andamos ahí a las carreras. Ah, pues entonces díganme ustedes, no sé qué opinen. Yo no tengo problema, nada más si avísenme para obviamente dejar visible su examen a la hora y el día que obviamente lo vayan a presentar. el martes. El martes, ¿ok? ¿Alguien tiene Sí, lo algo que quieras. diferente que opinas? No. No creo que no, creo que tus compañeros siguen durmiendo, o no sé qué pasó ahí. No sé, pues ahí Eric, nada más el que contestó fue Clatuán y de ahí Eric ya les no dijeron nada. Ok, entonces lo dejamos así, que se quede para el martes y ya, de todos modos, cualquier cosa que me informen al rato en la junta o algo diferente, pues ya yo les comunico, no hay problema. ¿Va? Ok, a ver, espérame. Sí, mis está bien. Bueno, espero que no hayan tenido ningún problema, o sea, técnicamente ustedes ya realizaron su trabajo y de hecho les había comentado que lo que tenían que hacer lo tenían que presentar de forma síncrona, ahora obviamente lo iban a hacer de manera individual y lo iban a compartir así como yo les estoy compartiendo la presentación, o sea, ya para que no nos presentaran el trabajo, sino una presentación. Y pues nada más, espero que vayan bien y no les haya costado tanto trabajo recopilar la información de asientos registrales. La verdad es que sí hay varias cosas, generalmente no de doctrina, les había comentado dónde podían buscar, entonces creo que no hay ningún problema hasta ahí. Ok, vimos todo lo del proceso de reinscripción, de inscripción. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de eso? Porque eso sí viene de manera súper segura a su examen. ¿Tienen duda de alguna de las etapas o de las fases del proceso de inscripción? Stop. Tengo una duda. Todo. A ver, No, vamos. mis. El trabajo que nos está diciendo no era para hoy. Sí, Y, claro, o sea, el trabajo para que lo suban a la plataforma, la fecha era hasta hoy,
pero ustedes lo van a presentar. La fecha de presentación va a ser la siguiente semana. Stop. Pero esto nos dijo que era tarea para hoy y el trabajo que teníamos que hacer de investigación era el recurso de inconformidad, que era para el jueves. Sí, ¿Cómo? Entonces, ah, ya no estamos entendiendo, mis, el trabajo que nos dio lo de los asientos era para hoy y era no, tarea, era hacer un resumen nada más de, o como quisiéramos hacerlo, pero que investigáramos en la ley y en el reglamento Ajá. lo de asientos y quisiéramos un resumen, un cuadro sinóptico, no sé, algo para entregar la tarea hoy. Y lo Ok. del el tema de investigación que tenemos que hacer que para el jueves es Al tema era recurso. el recurso de inconformidad. Ah, ok, ok. ¿Tú ya Yo, empezaste el tuyo, Malení? de lo de asientos, sí, Ajá, pero de lo que del dijo Eric, recurso no. no. Ah, bueno, entonces de todos modos no hay ningún problema. Lo bueno que lo dejamos con una semana de... Bueno, y que de hecho tú, Eric, ya empezaste lo de recurso. La verdad es que es muy poca información. yo ya lo hice, pero solo hice un resumen como tal, o sea, dije, pues no, será una tarea entregada así, De asientos, por eso, de asientos. de asientos. Ah, sí, bueno, ok, si dicen que la tarea era asientos, bueno, no creo que no hay mayor problema. Entonces lo de recursos sería el trabajo, que no les aperture el espacio, solo para una. Mm, Sí, no lo aperturé, no lo aperturé, nada más aperturé el de asientos. Ups, creo que ya la regué, vale. Bueno, sí. Pues no, bueno, más o por eso menos. que, no, por eso es que yo ayer le preguntaba Ajá, porque me quedé así con cara de entonces pues ya no dije nada, entonces ya no lo subo, lo hago bien y ya. ajá, exacto, sí, porque yo platiqué ayer con su compañera, pero bueno. Entonces, sí, no hay ningún problema. Entonces, asientos lo tomamos como participación del día de hoy, no pasa absolutamente nada. Y ya su trabajo lo entregan entonces hasta la siguiente semana. Yo aperturo hoy el espacio y tienen de aquí hasta el siguiente, y eso depende. Necesitamos ver, ya sería para el siguiente martes o para el siguiente jueves, no hay ningún problema. Ya, no, ya quedaron que el A jueves. ver, ya me perdí, mis. Entonces, ¿de qué va a ser el trabajo? De recurso, dice su compañero que fue de recurso, ¿De recurso de revocación? no de inconformidad. De eso va a ser el trabajo. Que me había dicho ayer que se iban a hacer pues El de como asiento, diapositivas. ajá, que era el que se quedaría igual. Es que creo que usted Mm. ya no se acordaba de ese trabajo y yo ya la regué. Pues sí, casi como siempre. Dile gracias, compañero. Bueno, no, porque si no, de todos modos, yo les hubiera pedido No, me imagino. presentación del trabajo de asientos y obviamente no iban a tenerlo de trabajo de asientos, entonces no hay ningún problema. Pero entonces ya no haríamos el de inconformidad y pues ya lo tenemos que hacer. Pues sí lo tienen que hacer, obviamente. Ay, Pero, a entonces, ver, es que ya me perdí. A ver, Miss, entonces se va a hacer el de recursos de inconformidad, inconformidad para subirlo a plataforma. Ese exactamente. es el que ahorita se supone que se cierra, ¿no? Como a las 8, o sea, que ya se cerró de Ajá, el subir. de asientos, pero bueno, tiene razón su compañero. Entonces en el de asientos, pues ya nada más era un tipo resumen, mapa, cuadro, lo que quisieran, precisamente de asientos registrales. Ya, Y entonces del otro es el que vamos a hacer las diapositivas, exactamente, de lo de recurso. exacto. Ah, ok. Ya, No más era quedamos eso. entonces, gracias por tu aportación, Erika. Ups, ya la regué. Gracias. No, está bien, qué bueno, porque si no, imagínense, iba a ser un problema que llegaran y no tuvieran nada de asientos. Bueno, entonces, en ese supuesto que estábamos hablando de asientos, yo les decía, bueno, primero de las dudas, pero bueno, dentro del proceso de inscripción hubo una parte que empezamos a hablar de asientos registrales, que precisamente era lo que ustedes iban a entregar, bueno, en área de trabajo.
Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro. Se quedó dormido. Yo también creo. Ya levantó la mano. Dígame, Alejandro. No, nada, aquí ando, maestra. Ah, menos mal. ¿Hiciste algo de la tarea, Alejandro, de asientos registrales? Sí, no. ¿Sí o no? No, No. Tlatuani, ¿hiciste algo de la tarea de asientos registrales? No, ¿No, Tlatuani? no, Tlatuani. no tengo la de todo, pero no. No, ok. No tengo En tu No, caso, ok. En tu caso, tiene alguien aperturado su micrófono. En tu caso, Eric, sí lo tienes, por obvias razones. Pues claro, yo soy un hombre responsable. Perfecto, eso es bueno. Ok, entonces, Eric, ¿qué encontraste tú de información de los asientos registrales? Para empezar, recuérdanos qué son, eso ya lo habíamos visto. Pues asientos registrales son los, según la ley, Ujú, son los, las anotaciones que se hacen en los folios para, en los folios, ¿cómo se llaman? Los folios, folios reales, inamovibles, ujú, eh, ok. mediante el cual le da publicidad a a los actos jurídicos. ¿Y qué más era? Ajá. Los asientos que se hacen en los folios, que hace el registrador, los asientos que hace el registrador en los folios reales inamovibles que le Ujú. dan publicidad a los actos jurídicos y seguridad a las personas que lo piden, bueno, que basen los asientos. Ok, sí, de hecho nosotros estábamos para función de su examen, porque obviamente toda la información la tenemos que tener todos exactamente igual, aunque cada uno de ustedes haya investigado o haya considerado ciertas partes un poquito más importantes. Les había comentado que lo encontraban en el 68 de su ley, ahí encontraban, y así se denominaba el capítulo de los asientos registrales. Y sí, verdaderamente se define como el acto por el cual el registrador público va a materializar en el folio o en la partida correspondiente el acto jurídico que se inscriba, en diferentes modalidades, eso ya no vamos a entrar como en discusión. Y decíamos que tenían un término y que el término no iba a exceder o a pasar de 5 días hábiles, a partir no de que se entregaban los documentos, sino a partir de que se hacía la calificación. Esa ya la vimos, ya vimos la fase de calificación, que es lo que es ahí. Ok, ¿qué más encontraste de la información de asientos registro? ¿Sí? Ok, ¿algo más que hayas encontrado de dentro de tu tarea de asientos registrales? No, pues todos los requisitos en cuando A ver, cuéntanos los requisitos, por favor. su mecha. Ups, Bueno, ok. obvio, no me los leas, ya nada más explícanos los requisitos. What? Sí, es lo más importante de los requisitos, los que tú consideres. Obviamente no leerlos, porque si no, en ese caso se los proyecto yo. Pues no sé por qué los quitó las ideas positivas que tenía, estaban buenas. Ajá. Pues que debe llevar todos los requisitos de los contratantes, Ok. como tal, los datos, los nombres, que habla también de que el registrador debe asentar los nombres literalmente tal cual, para que no debe hacer ninguna enmienda, ninguna modificación. Y ¿qué más? ¿Qué más? Los requisitos. ¿Qué más le puedo decir? Ya no me acuerdo, pero. mm, pues,
¿Qué más habrá? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, que pues no sé, que los registradores son los responsables de ejercer también la calificación, o sea, que ellos son los que aprueban o no que sea un documento inscribible o inescribible. O sea, que ellos también Ok. hacen calificación. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme acordar. Cuando hacen anotaciones también, que lo que es una anotación, lo que es una inscripción, no sé qué, cómo era. Eh, en la inscripción es el asiento que hacía o practicaba el registrador de manera permanente, que le daba ya dándole derecho y publicidad al acto jurídico que ahí quiso. Y la anotación era, la anotación era, este, la anotación que se hace, pero que no era permanente, era transitorio. Sí, muy bien, Marcos. ¿Y qué más? Ya no me acuerdo qué más era. Ouch. También cuando los bienes, se encontraban inscritos en copropiedad, que lo primero que tenían que hacer era o sea, desmembrar el bien para que cada quien tuviera su parte y de ahí que estuvieran de acuerdo los copropietarios para que se hiciera la inscripción de uno o de todos las Los partes del bienes. bien. Ujú. Ajá, perfecto. Ok, muy bien. Es lo que Pues creo recuerdo. que no te puedo preguntar más porque sí te dejaron solito, digo, y sí fue error mío en el caso de Marleni, porque yo fui la que le dije a Marleni que tenía más tiempo para hacer esa tarea. Entonces, bueno, te dejaron solito, Eric, ni modos. Ups. Así pasa. Ok, entonces, recintos registrales, la verdad es que la mayoría es procedimental, o sea, no hay como mayor situación que nosotros podamos ahondar solamente en el procedimiento de cómo se registran los asientos y qué consideraciones se deben de tener para los asientos. La verdad es que no hay mucho tampoco que decir. Les comentaba, si es importante el procedimiento de inscripción, ahí tienen alguna duda. Recuerden que vimos primero las fases de manera general, que fueron estas, los que tienen a la vista, que fueron precisamente las 6 fases de manera general. Posteriormente a eso fuimos viendo cada fase. Terminamos de verlas todas. No. Ay Dios, no te escucho, Melanie, solo Recuerdo fui yo. Por Le dos. comentaba que solo bueno, que yo recuerdo que nos dio como que los generales y nos quedamos en donde están las 3 diapositivas, pero ya sí que viéramos las demás ya no las terminamos de ver. Perfecto. Ok, bueno, habíamos hablado de las 6 generales, de las 6 fases generales, vamos a llamarles así, que fueron esas precisamente. Ahí comenzábamos con las fases de manera particular. Una de ellas, nada más para recordar un poquito, recuerden que era la presentación de documentos, ¿sí? Obviamente, ¿cuáles documentos? Pues los documentos que yo iba precisamente a inscribir, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Posteriormente, la presentación de documentos, decíamos que en las oficinas que nos van a recepcionar los documentos teníamos 2 tipos de sistemas. Y esos sistemas dependían mucho de la parte del tipo que ellos manejaban. Podían tener un sistema electrónico o podrían tener un sistema manual. En el caso del sistema electrónico, pues obviamente solo recepciona el personal de oficialía y en automático hay una especie de reloj checador en el cual nos va a decir la fecha, la hora, minuto, segundo, todos los datos muy precisos de la presentación de documentos. Y en cambio hay otra donde todavía las oficinas son, ya las oficinas son en sistema electrónico. Entonces en automático esas emiten ya una boleta de ingreso con todos los datos, también hora, minuto, segundo y demás.
Ahora, de ahí decíamos qué datos debería de contener la boleta de ingreso. Estos datos son muy importantes, porque son precisamente los que ustedes van a, o la boleta que ustedes van a recibir cuando ya entreguen sus documentos. Obviamente va a tener el número de entrada. Decíamos, cada año este número de entrada se va cambiando. ¿Qué quiere decir? No es acumulativo. Si, no sé, en Puebla el 7 de abril vamos en la 3221, ¿sale? Boleta. Así, para finalizar de año, el automático se renueva y comenzamos otra vez de 1, 2 y así progresivamente. La segunda, obviamente todos los datos de presentación que ya comentamos, hora, minutos, segundo. Siguiente, la oficina registral ante la que se presenta, pues obviamente, porque recuerden que ahí están nuestros documentos. Y la última, la referencia del título que se presentó. ¿Cómo que referencia? Pues obviamente que nos diga qué es, si es una acta, si es una escritura, si es una certificación, lo que sea, nos tiene que dar la referencia del documento que estamos presentando, ¿sí? Que ya después dijimos que ya que se hizo el registro de la recepción de los documentos, se tienen que ir los documentos a una fase de análisis. ¿Quién se va a encargar de hacer el análisis de los documentos? Pues obviamente un analista. El analista no va a ser como a petición, tienen dos formas de trabajar. La primera, si es informático, si es electrónico el sistema, en automático el sistema va a decir quién lo va a trabajar. En el caso de que sea manual, pues obviamente dependerá mucho de la distribución de trabajo, de la carga de trabajo que tenga el registro, ¿sí? Ok, ¿qué actividades se van a seguir dentro de la fase de análisis? Dentro de la fase de análisis, según lo que nos dice el reglamento, lo primero es que se va a ver si realmente existe el folio. ¿Qué se va a ver si existe el folio? Pues obviamente para impedir que exista algún tipo de alteración o de falsificación de folio. Lo siguiente, pues obviamente va a ser la revisión. ¿Qué va a incluir esa revisión? Pues obviamente captar todos los campos que tengan las oficinas registrales. Y por último, van a ver si el título tiene todos los requisitos que en automático se piden. En dado caso que sí se tengan, ya se va a turnar al registrador. Esa parte hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo un analista que un registrador. El analista va a ser el que se va a dar cuenta de si reúne los requisitos y ya le va a enviar una propuesta al registrador o lo va a turnar con él. Y ya el registrador va a ser la persona que se va a encargar de poner una calificación. Y de esa calificación dependerá si nos Sí, yo no la autorizan. escucho bien. ¿No me escuchan? ¿Ya no? Yo sí la escucho. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Ok. Les decía que no confundiéramos lo que es el analista y lo que es sí, el registrador, ¿sí? El analista va a ser el que se va a encargar de revisar todos los requisitos y el registrador ya va a ser el que se va a encargar de dar la calificación. Va a depender mucho porque con eso o nos pueden autorizar que se haga la inscripción o en su defecto que nos la rechacen, ¿sí? ¿Tenemos dudas de qué es el analista y de qué es el registrador? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Pero yo ¿Mande? no recuerdo haber leído sobre analista. Sí, dentro de las fases, probablemente en asientos no, pero dentro del proceso de inscripción sí. Ahora, recuerden que nosotros cuando hablamos de precisamente el proceso de inscripción, si gustan, lo pueden consultar, está en el 89 del reglamento, no de la ley, el reglamento del registro público de la propiedad. Ahí lo encuentro. ¿Sí, Eric? Sí, está bien, gracias. Sí, ahí chequenlo, si gustan checarlo, ahí chequenlo, ¿sí? Y ya nos habla precisamente de la fase de análisis, donde interviene el analista, y ya de la fase propia de calificación, donde interviene el registrador. Ok, ya ahí tenemos de la parte, si el expediente no reúne, que propiamente el analista se dé cuenta que el documento, los documentos no reúnen el requisito para inscribirlos, obviamente él va a elaborar una propuesta de rechazo, porque ya se está percatando de las faltas o de las fallas que existen. Entonces, el analista va a entregar al registrador la propuesta. Puede ser en dos vertientes, o sí de inscripción o de rechazo.
Ok, ahora ya pasando a esa situación tendríamos que tener ya cuidado porque a esta fase, que es la fase de calificación, que ya la habíamos mencionado antes, ya esta la va a realizar el registrador. El registrador ya se va a encargar de calificar el título para saber si procede o no procede el registro. Obvio, ¿en qué se va a basar precisamente el registrador? Pues obviamente en toda la información no es discrecional, que quiere decir que no es lo que le parezca al registrador, no, él se tiene que basar en toda la información que tenga del título y de los antecedentes del título. Ahora, ¿qué elementos puede, o más bien debe de verificar el registrador para saber si es procedente o no es procedente el registro? Pues primero que nada, los antecedentes, obviamente que sí dependan de la oficina que está mencionando el documento. Siguiente, que el documento pues sí sea considerado de los que son títulos registrables. Cosa, que el acto reúna los requisitos de forma, eso también ya lo habíamos comentado. Siguiente, que si necesita el documento algún título anexo, pues también vaya comprendido. Y lo último, pues por obvias razones, la información que contenga el documento que no sea contradictoria, confusa, falsa, etc. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa? Pues obviamente que la información que tenga el título no sea contraria a lo que nos dicen los asientos registrales, que es lo que su compañero Eric nos comentaba hace rato. Siguiente, que los derechos que se tengan dentro de los títulos, pues obviamente los ejercite la persona que tiene la facultad para hacerlo. No puede ir un tercero que no tenga la titularidad del derecho a querer inscribir. El siguiente, que el título contenga la documentación que justifique la personalidad de los representantes. Eso también ya lo habíamos comentado. Todos cuando se solicite algún tipo de inscripción tienen que acreditar su personalidad y su identidad. Obviamente esto lo harán con sus respectivas credenciales y eso también debe de quedar acreditado. Y lo último, que también lo vamos a platicar más adelante, que hablemos de certificaciones, que sería la superficie, medidas, colindancias, todo lo que tenga que ver con la parte del título, siempre y cuando se trate de propiamente bienes inmuebles. ¿Tienen duda de alguna de las cosas que debe de verificar el registrador? ¿No? Sí, de todos modos no se preocupen, yo no recuerdo si ya les subí esta presentación. No. Creo que no. Bueno, les voy a subir esta y les voy a subir la última. Entonces no se preocupen, ya si necesitan leerlos con más calma y se les presenta alguna duda, sin ningún problema la podemos platicar. Ok. Ok, continuamos con los mismos, con las mismas formas que debe de tener en cuenta el registrador para saber si puede autorizar o tiene que desechar o negar la inscripción, que sería que se individualicen los bienes del deudor. Esta parte es muy importante porque recuerden que hay muchos bienes que se entran a inscribir, pero como bienes grabados. Entonces, si hay un bien que se va a inscribir como bien grabado, obviamente se tiene que individualizar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el bien? Si son varios, pues obviamente de esos varios, ¿cuáles ingresan con gravamen? ¿Sí? ¿Y qué tipo de obligaciones y qué tipo de monto es lo que se debe de cubrir con ese bien? ¿Sí? Okay. Siguiente, que se encuentran agregados los títulos, bueno, más bien que se encuentra agregado al título las copias certificadas de diferentes tipos de comprobantes de impuestos. Aguas con esa parte, porque si es un bien que como tal requiere el pago de impuestos y ustedes no adjuntan los comprobantes de pago precisamente de esos impuestos pagados, no van a ser procedentes las propias inscripciones. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado, porque si no en automático ya sabrán por qué fueron rechazados. Ahora, también hay otros, si tienen algún tipo de pago de impuestos que se tenga que hacer ya conforme a leyes hacendarias, que quiere decir lo que tenga que ver con el servicio de administración tributaria, también tienen que tener comprobantes de que los pagos de derechos fueron realizados correctamente. Y lo último, pues ya cualquier otro tipo de requisito que solicite propiamente cualquier otro tipo de ordenamiento legal. No hay ningún problema que no sea únicamente el del registro, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, mis. Ok,
Ahora, esa es una parte importante. Se pueden dar dos tipos de rechazo. Si se inscribe o si procede la inscripción no hay ningún problema, pero se pueden dar dos tipos de rechazo. Puede ser un rechazo provisional o puede ser un rechazo definitivo. En el caso del rechazo definitivo, pues ya no pueden hacer absolutamente nada. Pero en el caso del rechazo provisional, si a ustedes les entregan una boleta con ese tipo de rechazo, quiere decir que van a tener 8 días hábiles para subsanar los errores, ¿sí? Ahora, aquí es importante que ustedes cotejen las fracciones. Todas las fracciones que acabamos de leer, si se percataron, vienen numeradas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fracciones que son sujetas a rechazo provisional? Si se pueden dar cuenta, la 4, la 8, la 11, la 12 y la 13. ¿Cuáles son la 1, la 2, la 3, la 5, 6, 7, 9 y 10? Entonces, eso nos da una idea. Por ejemplo, cuando se trata de pagos, vamos así a poner un ejemplo, que era la fracción número 11, por ejemplo, que nos hablaba acerca de los pagos que se tenían que realizar en cuanto a alguna deuda. Esos son subsanables. ¿Qué quiere decir? Si a mí me rechazan y me dan la opción del por qué se está rechazando y yo veo que se encuentra dentro de estas fracciones, tengo 8 días, en este caso tendría 8 días para ir, pagar, regresar y volver a continuar mi trámite y no hay ningún problema. Pero si se trata de rechazo definitivo, ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿sí? Ok. Creo que digo, ya no le vi mucho sentido volverlas a escribir otra vez, 1, 2, 3 y cuáles, ¿no? Porque creo que ahí ya Está las bien, tenemos está a la bien. vista, ¿sí? Oye, Entonces, y por es- eso les preguntaba si tenían duda de cualquier fracción, precisamente por cuestiones del rechazo. ok. Ok, Mis, dígame. pero ¿cómo supo cuáles eran las fracciones que solo son rechazables provisional y los rechazables de plano? Ah, porque vienen también en la ley, en el reglamento, no la ley, en el reglamento vienen también. Obvio, vienen con los capítulos. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo? De hecho, es muy similar No, la sí, sí, estructura sí, 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 a sí la lo leí, ley notarial. pero ¿Mande? no dice tal cual cuáles son los artículos rechazables provisional y cuáles son los rechazables de plano. Solo dice que si Sí. tiene algún rechazo provisional, que le dan al solicitante un término de 8 días para que subsane el error o lo que le haya faltado y se volverá a seguir con el expediente y si no se rechaza de plano, pues ya no tiene opción, se desecha. Sí, de hecho, sí viene. De hecho, viene el texto, o sea, el texto como tal del artículo, tienen las fracciones de los elementos que debe de revisar precisamente el registrador para saber si es procedente o no es procedente precisamente la inscripción. Y después de que nos enuncia todas las fracciones de si son procedentes o no es procedente, posteriormente a ello nos maneja el artículo donde nos dice que en procede rechazo definitivo en tales fracciones y procede rechazo provisional en tales fracciones. Sí lo marca de manera literal. ¿Sí? De hecho, Tienes- si quieren, a ver, ahorita les doy el artículo. ¿Tienen el reglamento a la mano? Sí, ya estoy checando, porque no me acuerdo. Mm, Ahorita te digo cuál es. ya lo vi, ya lo vi. Ya. Es el 98, vienen todas las fracciones, y en el 99 viene la parte del rechazo definitivo o no. De hecho, a ver, espérame, si quieres. ¿Los demás tienen su ley a la mano? No, mis. No, ok.
Aquí está, para que no nos quedemos con ninguna duda, ¿sí? O alguna cuestión. A ver si se pueden, ¿ya les aparece la ley a la vista? Sí. Ok, perfecto. Aquí este es el artículo 98, que es todas las fracciones que acabamos de comentar. En el 98 precisamente nos habla, si se pueden percatar, son muchas fracciones. En el 98 nos dice precisamente lo que debe de fijarse o lo que debe de verificar el registrador para saber si es procedente el título o no. Y nos lo maneja desde la fracción primera, fracción segunda, hasta la fracción número 13, que eran las fracciones que nosotros acabamos de ver. Y Sí, ya entendí por qué no. exactamente. Porque ya es en el apartado de inscripción y no de asientos. Ah, claro, sí, de Porque inscripción. yo solo Recuerden leí que lo de nosotros, asientos. ok, no, recuerden que Pues, nosotros estamos dentro del proceso de inscripción. De hecho, cuando comenzamos a hablar del tema, yo les dije, va a ser proceso de inscripción, y les di el fundamento a partir del 89, el trabajo nos habla de inscripción. Y en el 99, si se pueden percatar, lo tienen a la vista, nos dice en forma definitiva qué es lo que se rechaza y obviamente nos enuncian las fracciones. Eso en el 99. Y en el 100 nos dice cuáles son las que se rechazan de manera provisional y que obviamente tienen para subsanar un término de 8 días hábiles. ¿Sí? ok, ya me gracias. Ok, perfecto. Entonces volvemos a la presentación. Ok, entonces ustedes ya podrán consultar y saber en cuáles definitivamente se rechazan y en cuál todavía tienen la oportunidad de poder subsanar. Ok, ahora, ¿qué pasa? Si nos rechazan, pues ya sabemos qué es lo que procede. O definitivamente quedamos sin opción o en su defecto podemos subsanar. Pero vamos a pensar que sí pasó, que nuestra calificación del registrador fue correcta y nuestra inscripción va a proceder a practicar algo que se llama asiento registral definitivo. ¿Cuánto tiempo tiene él para hacer este registro definitivo? Bueno, el tiempo, si se percatan en la diapositiva, son 10 días hábiles. Esos 10 días hábiles sí empiezan a contar no a partir de la calificación, sino a partir de que él ya tiene el conocimiento del título que se le va a inscribir. Ahora, volvemos a lo mismo. Recordemos que tenemos oficinas que operan con sistema de folio electrónico. En ese caso de que sean oficinas registrales con sistema de folio electrónico, ¿cómo va a autorizar el registrador? Pues mediante su firma electrónica. Y ya, en el caso de que la inscripción en el folio que corresponda lo debe de firmar en forma autógrafa. ¿Qué es lo que debe de firmar en forma autógrafa? Pues obviamente la boleta de inscripción, ¿sí? Ah, este es muy importante. No se vayan a confundir entre la boleta de registro y la boleta de inscripción. La boleta de registro fue la primera que nosotros vimos, que es cuando entregamos los documentos, ¿sí? Y obviamente nada más es un comprobante que nos quedamos para saber con quién están nuestros documentos, a dónde, a qué hora, cómo, cuándo y nada más. En el caso de la boleta de inscripción, no, en ese caso es porque ya fue autorizada, reunió todos los requisitos y ya está inscrita hasta dentro del sistema electrónico. Ok. Los títulos que ya están inscritos tienen que poner una leyenda al calce, pues obviamente de que ya se hizo el registro. Y va a contener toda esa leyenda que se va a encontrar al calce de nuestros documentos. Y obviamente ahí va a contar con un número de inscripción, va a contar con un número de folio, obviamente de la partida que nos corresponda, va a tener la fecha de inscripción y la fecha en la que fueron cubiertos los derechos correspondientes. Fueron cubiertos los derechos correspondientes. Recuerden que esta inscripción tiene un costo, un pago de derechos. Bueno, ahí nos va a poner la fecha. La oficina registral donde tengamos nuestra inscripción y los datos del registrador, que va a ser su sello, bueno, el sello de la oficina, su nombre y su firma. ¿Sí? ¿Tenemos duda de algún requisito, Tlatuani, Alejandro? No, ninguno, profe.
seguros. Conste, quiero problemas en su examen. Ok. Y ya se realizó como tal nuestra inscripción y demás, pues ya nos deben de notificar porque hasta ahí no tenemos todas las anotaciones en el documento. Pero hasta ahí yo no sé, yo como usuario, yo no tengo idea si mi documento no tengo esa información. Bueno, pues precisamente para eso ya viene una notificación del resultado de inscripción. Esta notificación se puede hacer por dos vías. La primera es precisamente en el tablero de avisos de la oficina registral. Ahí se hace un listado donde se tienen todas las notificaciones de qué bienes fueron inscritos y cuáles no. Y la otra forma es en el portal electrónico del registro de la red. Obviamente, para utilizar este portal electrónico, tienen que ser oficinas que ya operen con un sistema de folios electrónicos. Porque si la oficina es manual, tengan por seguro que no van a encontrar un portal electrónico precisamente del registro. Ok, siguiente. Se notificará del resultado del proceso de inscripción mediante la lista de notificaciones. Ya les había comentado que puede ser en el portal o que puede ser en su defecto por medio de las listas que se publiquen dentro del registro. Y ya. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Si no, para que pasemos al tema de certificaciones. Miss, Dime. pero cuando es manual, entonces también se va a publicar por el resultado del portal, o cuando es manual, es que ya no lo escuché. Ok, no, les comentaba que cuando se trata de oficinas que operan de manera manual, precisamente lo van a hacer mediante una lista de notificación que van a encontrar en un tablero de avisos de la oficina registral, cuando es manual. Y ya cuando es electrónico, pues ya lo encontrarán en el portal electrónico. También se hace mediante el periódico Sí. oficial, ¿no? ¿Vale? También se hacen las notificaciones mediante el periódico. Pues no como tal, porque imagínate cuántos bienes y cuántos bienes quedan inscritos por día. Pues no sería muy ¿What? posible poderlo hacer. No Sí, no escuché será muy nada. posible. Les decía que no es viable que se publique por ahí, porque recuerden que son avisos completamente pues particulares, de bienes particulares, entonces obviamente a quién competen, pues obviamente competen completamente a las partes interesadas. Por eso nada más se hacen por estos dos métodos, la notificación, o por el tablero de avisos o por el portal electrónico. ¿Sí? Ok. Ujú. Sí, nada más. Ok, entonces, bueno, cierro esta. ¿Ya no tienen alguna duda? Por ahí, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, le escucho fuerte y claro. Perfecto, perfecto. ¿Tienes alguna duda, Alejandro? Ay, güey, creo que no. Ok, muy bien. A ver, entonces les voy a proyectar la última presentación. Ok, listo. Ese es el último tema que nosotros vemos precisamente que va relacionado con la parte de los asientos registrales. Ustedes ya saben qué son los asientos registrales, ya su compañero nos comentó, nos dio una idea de los requisitos que se necesitan para hacer un asiento registral. Entonces es importante saber en qué momento y las vertientes en las cuales nosotros, en este caso como interesados, o en su defecto como terceros, podemos proceder en alguna situación que necesitemos hacer una cancelación de asientos, porque recuerden que no tampoco es una inscripción completamente definitiva, no es que yo ya inscribí mi bien y ya no puedo hacer absolutamente nada, no, la realidad es que hay supuestos en los cuales sí puede existir una cancelación de No asientos sé si registrales. soy yo, pero yo no sé ¿Mande, Maleni? que le decía que no sé si era yo, pero yo no la escuchaba.
No te escuché yo a ti. ¡Y! ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, pero sí, luego se escucha medio lejos mis. Sí, yo creo que no sé qué sea. Ya no sé, la verdad. Pero bueno, ¿ya me escuchan? Es, ¿Listos? ¿Seguros? Bueno, si no, ya me dicen. Ok, les decía que entonces hay que tener en cuenta en qué momento se pueden hacer la cancelación de los asientos registrales. Los asientos registrales no son definitivos, de hecho, por eso era importante que realizaran su tarea, para que checaran esa parte y solito la lectura les iba a dar la lectura de los fundamentos legales, les iba a dar precisamente la parte de que los asientos registrales no son completamente definitivos. ¿Dónde van a encontrar precisamente esto? Lo van a encontrar en el artículo 105. Ahí van a encontrar la cancelación de las anotaciones o de los asientos. Aquí el es 105 importante de la ley, del reglamento. del reglamento, ok. Sí. Las inscripciones y las anotaciones se pueden cancelar, que es lo que yo les estaba comentando. Ahora, se pueden también cancelar, es importante mencionarlo, cancelación total o puede haber una cancelación parcial. La cancelación tiene una característica que se debe de dar por consentimiento de las partes o en su defecto, bueno, tenemos tres, por consentimiento de las partes, por resolución de la autoridad o en su defecto, cuando la persona a cuyo favor estuvieran constituidas ciertas anotaciones y al final adquiere definitivamente el derecho, ¿sí? Cualquiera de estas tres características pueden hacer que se pueda cancelar total o parcialmente un asiento registral. ¿Duda de alguna de estas tres? ¿No? ¿Seguro? Todo A good. ver, ok, a ver, explícame qué entiendes por la última. Cuando la persona a cuyo favor estuviera constituida una anotación adquiera definitivamente el derecho amparado a través de su inscripción. Explícame. Ya la escucho como que lejos y distorsionada su audio. ¿Sí me escuchan? Ya la escucho. Ok, Sí, la por escucho. favor, explícame. No escucho. Sí, que si me puedes explicar la última, por favor. ¿Yo? Sí, Ups. Cuando la porque tú sí persona, las por favor, entendiste. estuviera constituida una anotación, adquiera definitivamente el derecho. Pues supongo que ahí es cuando hay una anotación provisional, ¿no? O sea, que si que haces una anotación de que a lo mejor se hizo en un contrato de compraventa, pero todavía no se acaba de liquidar y ya cuando se acaba de liquidar, ya se hace de la cancelación de la anotación previa que se hizo, porque ahora sí ya es el legítimo dueño de tal persona. No sé si estoy bien. Exactamente, sí. ¿Por qué la tercera? Porque es un poquito más compleja que las anteriores. Obviamente queda muy claro que una cancelación se puede dar por consentimiento, pues fácil, porque lo quieren. Por resolución, pues porque una autoridad lo manda. La última sí va exactamente dirigida a los derechos que se obtienen de manera temporal, ¿sí? Vamos a pensar, se pueden adquirir por diferentes, es más, hasta el punto de estar en algún procedimiento, obviamente estamos como que en una cuestión temporal, pero cuando ya se define esa situación, pues obviamente podemos hacer la cancelación, en este caso el ejemplo de su compañero, claro, probablemente de un propietario temporal a un propietario definitivo se tiene que hacer un cambio precisamente en el asiento o registro, ¿sí? Ok, ahora tenemos diferentes requisitos que precisamente debemos de reunir en el caso de que se tenga que decir un asiento
o una cancelación de asiento por voluntad o consentimiento de las partes, ¿sí? Vamos a pensar, dos personas quieren hacer una cancelación del asiento registral y lo van a hacer obviamente por consentimiento. ¿Qué requisitos necesitan? Son los que les aparecen a la vista. Primero, pues obviamente que las partes sean legítimas. ¿A qué nos referimos con que las partes sean legítimas, Maleni? ¿Me escuchas, Maleni? Gracias. Pues sí, pero no Ok. escuché. Si dijo algo más antes, no lo escuché. Ok, ¿a qué se Liz, ¿qué es refiere? eso de...? Dígame. Bueno, aunque no llego a escuchar a veces, lo voy siguiendo en las diapositivas. ¿Qué es eso de fehacientemente? ¿A dónde está eso? En el tercer Dice, círculo. tenga capacidad ya, para ya, ya. contraer y haga constar fehacientemente. Sí, que sea comprobable la voluntad, o sea, que sea verdadera la voluntad que está expresando tener cualquiera de las partes. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos muchos problemas luego con los vicios, precisamente. Y dentro de los vicios, recuerden que si algo nos solicitan para contraer una obligación o para dar un consentimiento, es que nuestra voluntad no esté viciada. Si se acordarán de esa parte de civil. Sí. Ok, pero estábamos un círculo antes, de hecho estábamos en la parte de que si es acuerdo de voluntades, pues obviamente, o consentimiento de las partes, uno de los requisitos es que sean legítimas, obviamente que las partes sean legítimas. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que tienen que ir los interesados, ¿no? No puede ir una tercera persona en representación de alguien. Pues en ese caso sí, podría ser esa parte. En el caso de la situación, porque sí puede ir un tercero, pero de hecho lo tienen en su último círculo, porque cuando sí es a favor de un tercero sí se puede, pero requiere que se cumpla la condición. Ahorita vamos para allá. En el caso de que las partes sean legítimas, pues obviamente que las partes comprueben que son quienes dicen ser, ¿sí? Ahora, en el segundo, lo que decimos, que tengan la capacidad para contratar, recordemos, los incapaces no lo pueden hacer, salvo en la parte de que tengan algún representante. Y si tienen algún representante, obviamente deben de comprobar que al final de cuentas, pues es la voluntad de la persona que quiera hacer esta cancelación. Y obviamente el representante tiene que comprobar que legalmente es un representante. Ahora aquí dice que si la cancelación del registro depende de alguna condición precisamente que favorezca a algún tercero, también se requerirá que se cumpla esa condición, ¿sí? Ahora, eso por la parte de que la cancelación la soliciten por acuerdo de voluntades o por acuerdo de las partes, pero recuerden que también tenemos otra que es precisamente por orden judicial. Bien puede proceder una cancelación de asientos, ¿sí? Parcial o total, no hay ningún problema. Bueno, en el caso de que se trate de que se solicite de manera judicial, pues obviamente qué es lo que se debe de ordenar o qué es lo que va a ordenar la autoridad. Pues primero, la cancelación de asientos, ¿sí? Porque la autoridad va a solicitar la cancelación del asiento por tres razones importantes. La primera, cuando se extinga por completo el bien objeto del asiento. Es muy lógica, pues obviamente, pues yo solicito la cancelación del asiento porque por alguna razón, ajena o no ajena, pues obviamente el bien ya no existe. Entonces, si el bien ya no existe, pues lo probable sería que se cancele el asiento. La siguiente, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho el asiento. Lo mismo, vamos a suponer que hubo algún tipo de cambio y que sí sigue existiendo el bien, pero el título como tal ya no existe. Pues en ese momento también se ordena la cancelación, porque debe de cambiar la situación jurídica del bien.
Y la tercera, cuando se remate judicial o administrativamente el inmueble. Obviamente, cuando se trate de algún gravamen, es exactamente lo mismo. Si ya se remató bien y en automático ya no soy el propietario, pues ¿qué es lo que se va a solicitar? Pues obviamente la cancelación de mi inscripción, pero muy probablemente una nueva inscripción. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok. ¿Seguros? ¿Dudas, Maleni? No, Ok, ¿Tlatuani, dudas? no, mis. No, profe. Ok. Ahora, en el caso también, la autoridad judicial podrá no necesariamente solicitar cancelación total. Bien podrá hacer una solicitud, si él así lo desea, pues obviamente una cancelación solamente parcial del asiento. Una autoridad judicial va a solicitar una cancelación parcial por dos razones. La primera, cuando se reduzca el inmueble objeto del asiento, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar que al principio era un inmueble de ciertas medidas y después por diferentes razones, precisamente dentro del procedimiento, las medidas se reducen. Pues obviamente él va a solicitar que se cancele de acuerdo a la cantidad y demás, pues obviamente la cancelación parcial del asiento registrado. El otro probablemente va a tener que modificar su estatus o su situación jurídica. Y el siguiente, cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del dueño del inmueble grabado. Exactamente lo mismo. Poner que queda saldada la obligación que se adeuda en cierta cantidad, pues obviamente el gravamen muy probablemente va a bajar. Entonces, eso lo que provoca es que la cancelación se haga de manera parcial. ¿Sí? ¿Tienen duda? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, si yo les llego a preguntar por alguna razón, ¿no? Que les llegue a preguntar, ¿qué tipo de cancelaciones proceden por parte de orden judicial? Pues ya me tendrán que decir tanto la cancelación total como la cancelación parcial. Y bueno, si se solicitan ya como que las cuestiones particulares, en qué momento sucede la cancelación parcial solicitada por una autoridad o la cancelación total. Recuerden que en la total son 3 supuestos y en la parcial solo son 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque también tenemos un supuesto que es muy común. ¿Qué va a pasar si el acto que está inscrito es declarado nulo precisamente por la autoridad judicial competente? Eso es muy importante por razón. Primero que nada, vamos con la parte, ¿en qué momento se declara nulo un contrato? Cuando existe algún vicio. Exactamente, cuando existe algún vicio. Recuerden que tenemos nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Cuál es cuál? Bueno, se supone que la nulidad absoluta es cuando se puede decir que no se podría llegar a un acuerdo, o sea, ya es definitivo. Y en la inscrita es cuando todavía, como quien dice, puede llegar como tal a un acuerdo. ¿Ok? Recuerden que la nulidad absoluta se da cuando se tiene un vicio o tienen alguna problemática con los elementos de existencia, ¿sí? Que precisamente hablábamos hace rato del consentimiento y la voluntad. Mientras que la nulidad relativa procede cuando se trata precisamente de no los elementos de existencia, sino de los elementos de validez. Eso es parte ya de cuestión de contratos. Bueno, pues precisamente si el acto o el contrato que ya se inscribió ha sido declarado nulo, y no nulo nada más por no reunir ciertas cuestiones, sino porque así la autoridad judicial lo considera,
pues obviamente se van a aplicar diferentes disposiciones, a comparación que si se tratara de algún contrato nuevo, vamos a pensarlo. Acá como tal ya se declaró nulo. Ok, ¿qué es lo que va a suceder en esta situación? La primera, pues obviamente la inscripción, no, y esto es muy importante, la inscripción no va a convalidar el acto o el contrato que sea nulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo vaya e inscriba mi título, bueno, o inscriba mi contrato, mi acto, eso no quiere decir que con eso voy a cambiar el estatus jurídico que tiene propiamente mi acto, mi contrato. ¿Sí entendemos esa primera? O sea, que quiere decir que si mi contrato, por ejemplo, está mal, eso no quita que esté mal, sino nada más lo voy a inscribir. Algo así. Exactamente, así es. O sea, que el hecho de que yo diga, bueno, que mi contrato está mal y de hecho ya estoy en un procedimiento, porque muy probablemente, o ya hasta me lo dictaminaron nulo. Pero como ya estoy en la no, pues ya la hice. No, una cuestión es la mecánica que se esté dando mediante un procedimiento judicial y otra la parte de la inscripción en el. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Ok. El siguiente, los actos o los contratos que se otorguen o se celebren por personas en el registro, que obviamente aparezcan con el derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a un tercero de buena fe. Esto también es importante. Recuerden que muchas veces hay actos que sobrevienen y que como tal el tercero de buena fe pues es el no perjudicado. Eso es completamente cierto. Pero sin en cambio el hecho de que sea tercero de buena fe, eso no lo va a hacer titular del derecho registral, ¿sí? Al final de cuentas tendremos un titular legítimo de ese derecho registral, ¿sí? Si gustan leer la fracción, no hay ningún problema. Es más, Eric, ¿me puedes leer la segunda fracción, por favor? ¿No? Maleni, ¿me puedes leer la segunda fracción, por favor? Claro. Dice, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho, para ello no se invalidarán en cuanto a terceros de buena fe, si fueran inscritos y la nulidad o rescisión posterior del derecho del causante resulte del título anterior no inscrito a la causa que no aparezca del mismo registro. ¿Qué es eso, mis de rescisión? Recuerden que Mis, hay contratos, ¿vale? ¿qué es eso de rescisión? Sí, eso iba. ¿Qué pasa con la rescisión? Recordemos que hay contratos que en algún momento no cumplen con los requisitos o con el clausulado. Y si yo no cumplo con las obligaciones que me marca el clausulado dentro de un contrato, voy a solicitar precisamente que el contrato sea terminado, ¿sí? ¿Sí? Sí, visto, chido. Bueno, En ese sí no lo entendí. que no entendemos, a ver. ¿Qué no entendemos? A ver, los escucho. Yo sí, Yo no lo entiendo porque dice que actos y contratos que se otorguen y después dice a un tercero de buena fe, o sea, que quiere decir que en este, por ejemplo, hay una propiedad, está dividida, ¿no? Y hay un tercero, y si este tercero, como quien dice, tiene sus derechos, no hay ningún problema. Bueno, eso es lo que entendí, no sé si esté bien o no, pero ya de ahí, no sé. Vamos a pensar que tenemos una propiedad y eso también pasa muy seguido, pero la propiedad se vende 2 veces, eso también ya lo habíamos platicado. ¿Qué pasa si se vende 2 veces? Muy probablemente, es más, pongámosles nombre,
yo tengo una propiedad y yo primero le vendo a Eric y posteriormente te vendo a ti. Obviamente en automático, ¿qué venta quedaría nula? ¿O qué contratos sería rescindido por obviamente ser inválido? O sea, ¿quién le vendió primero? A Eric y luego a ti. Ah, entonces, pues primero el rescindido sería el mío porque fui después. El Eric Claro, es el primero. claro, obviamente el contrato rescindido sería el tuyo, que fue posteriormente al de Eric. Pero sin en cambio, si tú también registras, que obviamente suele pasar, que el primero no haya registrado, que el segundo sí haya registrado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un tercer buena fe, no sabía que la propiedad estaba vendida con anterioridad. Entonces, ¿qué va a proceder? Que obviamente la rescisión posterior del derecho, en este caso el que yo hice contigo, pues obviamente va a ser posterior. Entonces, el título anterior será el de Eric, pero como no fue inscrito, pues obviamente en automático, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el que va a importar? Pues obviamente el derecho que fue inscrito. Esto va muy pegado a la parte de los principios registrales. ¿Se acordarán de eso, de ese tema que vimos de principios registrales? En el cual nos hablaba de un principio que se llamaba principio de prelación o rango, ¿sí? Ok, pues si recuerdan precisamente ese principio, es básicamente esta fracción es aplicativa de ese principio. El primero en tiempo es el primero en derecho, pero obviamente el derecho haya sido inscrito. Si no ha sido inscrito, pues yo puedo decir que soy dueña desde hace 5 años, pero si yo nunca inscribí y la persona tercera de buena fe se inscribió, obviamente tendría los derechos, por lo menos para el registro. Ya sería otra cuestión si se van a algún tipo de litis, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay duda? No, Miss, todo good. Ok, perfecto. El siguiente, pues obviamente, cuando antes de la adquisición se hubiera hecho alguna anotación en el registro, obviamente respecto a la cuestión litigiosa de los bienes, porque se haya reclamado la nulidad del título, la rescisión, nulidad del acto traslativo, el adquiriente sufrirá las consecuencias de la resolución ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Ahí va. Vamos a suponer que hay un bien inmueble que tiene gravamen. Vamos a pensar un gravamen porque quedó en garantía de un juicio de pensión alimenticia, ¿sí? Y resulta que posteriormente alguien adquiere ese bien, ¿sí? Pero obviamente ese bien está en litigio, precisamente de un juicio de pensión, ¿sí? Entonces, como tal la decisión judicial que tenga por parte del juez, obviamente a esa nos tenemos que apegar. ¿Qué quiere decir? No se vale que yo diga, pero ¿cómo? Si yo ya había hecho mi inscripción en mi contrato de este inmueble con la pena, si al final de cuentas el juez dice, no, pues es que este bien inmueble sí queda, es más, se va a remate, estaba grabado y se va a remate, pues con... Sí, ¿no? Yo supongo que sí. Si no me dice nada, yo creo que sí. Sí, todo bien. Ok. Ahora ya no te escuché ¿What? nada, Melanie. No te escuché, Melanie, otra vez, por favor. No me diga nada. Nada, ¿verdad? Estuvo bueno. Es que no escucho nada. Bueno, sí te escuché. Primero te escuché como muy cortada y luego ya te escuché, pero muy bajito. Ya. No, mami, no se preocupe. Sí, creo que está igual. Es Eric, ¿te que hay escuchas un partes poco que no la bien? escucho bien. Ah, ok. ¿Sí me ibas a preguntar algo? No.
¿no? Ok. Entonces, el siguiente tema es precisamente un capítulo que se llama de las certificaciones, ¿sí? Lo encuentran en el artículo 117. Ok, ¿qué es para empezar una certificación? Eso es importante porque ya saben que es un asiento, pero es una certificación. Precisamente va a ser un acto en el cual el mismo registrador va a prestar un documento, ¿vale? O más bien en un documento, pero ¿qué es lo que va a plasmar dentro de ese documento? Pues precisamente todos los asientos que tenga en el sistema o las constancias que obviamente tenga en el acervo registral de ese mismo reglamento. Y en el reglamento precisamente se va a regular la forma de cómo se va a llevar a cabo el hecho de que podamos nosotros como usuarios obtener la expedición de todas las certificaciones registrales, ¿sí? Y van a poder medir distintos tipos de certificaciones, o sea, certificaciones varias. Erika, ¿puedes leer la primera, por favor? Ok. Se podrán expedir certificaciones de fracción primera, la inscripción o no inscripción de registro del objeto de una unidad registral, con la inscripción o no. Exactamente. Recuerden. ¿Por qué les hice la anotación en este? Que recuerden que nos pudieron haber autorizado el registro o la inscripción, o puede ser que no. Si yo necesito alguna certificación que me diga si hubo inscripción o no hubo inscripción, la puedo solicitar. O sea, es como una parte que sí me pueden obtener, dar una certificación de un registro o de un no registro, no hay ningún problema. Eso porque me lo pueden solicitar para algún tipo de trámite. En la segunda, por favor. Sí, voy. Fracción segunda, si la estación registrada de un determinado folio, incluyendo los datos que los identifique y los asientos vigentes en el contenidos. Si tenemos asientos vigentes, ¿qué son los asientos vigentes? Pues obviamente los que tienen la prioridad en este momento. Yo obviamente necesito que me entreguen una certificación solamente de los datos que me aparecen en el asiento y los puedo solicitar mediante la figura de la certificación. Miren, voy a dejar la presentación, en un ratito se la subo y no sean malitos, comiencen a leer las últimas 9 diapositivas que quedan y ya en la siguiente sesión las platicamos, pero igual para que ustedes también lleven la lectura previa y obviamente ya platiquemos y nada más hagamos retroalimentación o cuestión de dudas la siguiente sesión, porque su clase se acaba a 9:20, ¿sí? Entonces antes de que nos saquen la propia presentación, pues les voy avisando. ¿Sí? Pero Miss, Mande. la próxima sesión es el examen. Claro, de hecho, eso es lo que les estaba comentando. No sé si nos den la clase, o sea, que la clase sea destinada para el examen, o nada más se tenga el periodo del examen y posteriormente se siga en la sesión. Eso es lo que voy a preguntar al rato en la junta. Entonces yo les estaré avisando, porque su examen, digo, básicamente varía, creo que 45 minutos. Okay. ¿Sí? Entonces necesito preguntar. Si Favor. nos dan, si me dicen, ¿saben qué? Va a ser el examen martes, el martes ya es el examen y ya nada más tendría clase jueves, o me dicen, no, pues dependiendo cuánto dure y posteriormente sigue con sesión. ¿Sí? Entonces déjenme investigo y ya les estaría avisando a lo que me comenten. Ok. ¿Sí? Ok. Y les estoy avisando entonces por medio del grupo. Arre pues. Adiós.